Buenas tardes, mis hermanos de todos los pueblos del mundo y hermanos en Cristo Jesús. Tengan muchas bendiciones. Les habla su hermano en Cristo, José Luis García Huete, miembro y fundador del Ministerio Tesoros Escondidos, Managua, Nicaragua. Y aquí estamos, hermano, dando la batalla, luchando por decir la verdad que no se dice. Y después de haberles saludado, pasamos a la siguiente lámina. Y mis estimados, vamos a entrar en tema, ¿qué es y cuál es la sana doctrina? Un tema picoso, es un tema un poquito difícil, pero vamos a tratar de ponerlo en perspectiva y luchar porque muchas almas despierten. Y paso a decir lo siguiente al respecto. Hablar de la sana doctrina es un tema de mucha controversia, ya que doctrina es instrucción. Todas las religiones, desde la más pequeña hasta la más grande, sean de dioses falsos o del Dios verdadero, todos dicen que tienen la verdadera doctrina. Pero al hacer un análisis bíblico, usted con un poco de sabiduría los encontraría defectuosos. No pasarían el examen. Ministerio Tesoros Escondido hará su mejor esfuerzo para contarle qué es la sana doctrina y cuál es la sana doctrina. Cuando hablamos de esto, deben comprender que en el mundo cristiano todos tienen medias verdades. O sea, no podemos negar de que alguna verdad tienen todas las congregaciones. No podemos negar eso. O sea, un poco de la sana doctrina, pero no logran comprender en su totalidad toda la sana doctrina. Pero eso tiene un porqué, porque les ha interesado más sus dogmas y sus credos que la sana doctrina. Pero no se asusten, esto está profetizado en las Escrituras, en 1 de Timoteo 4, 1 al 3. Estaba profetizado que en los postreros tiempos no sufriríamos la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarían de la verdad del oído y se volverían a las fábulas. Léase 2 de Timoteo 4, 2 al 5. O sea, en otras palabras, nos han querido hacer creer que hoy en el día estamos viviendo la sana doctrina. Esto es falso de toda falsedad. Esto nos quieren hacer creer, pero no es cierto. Revisamos las escrituras y los hemos hallado defectuosos. Esto ha sido de generación en generación. Esto que les estoy diciendo, mis estimados, esto no es difícil de probarlo. Esto es facilito, fácil, como beber agua. Les voy a dar ejemplos. Unos dicen que hay que cubrirse para orar y profetizar y para que Dios nos oiga. Otros dicen que no se puede hacer transfusión de sangre. Falso. Está la doctrina, otros creen en la doctrina, que la doctrina es lavarse los pies entre los hermanos. Otros que hay que pagar los diezmos para ser salvo. Otros cambiaron el bautismo de como lo hacían los apóstoles, diciendo que se le cogieron el mandado al Señor. Miren qué barbaridades. Otros se dan el lujo de comer de los sacrificados de los ídolos. Otros se dan el lujo de sacar y eliminar mandamientos de los 10, ¿con el permiso de quién? Otros no permiten que las mujeres prediquen en el púlpito donde se paran los hombres. ¿Acaso el Señor hace excepción de personas? ¿Acaso solo el Señor o el Evangelio vino a los hombres? Vino también a las mujeres, mis estimados. Otros dicen que la mujer que menstrua sigue siendo inmunda. Otros dicen que el arrebatamiento es falso. Y a todos ellos les pregunta,
que si es la sana doctrina la que está predicando, te dicen que sí, que esa es la sana doctrina. Aunque usted en la Biblia lea otra cosa. Es por eso y muchas cosas más que pronto nos enfrentaremos a Mateo 7:22. Mateo 7:22 con siervo. Ya les voy a decir a dónde nos vamos a encontrar y a qué va a pasar por tanto enredo y tanto arroz con mango que han hecho los pueblos de Dios. Mateo, ya nos vamos a prontito nos vamos a enfrentar a esto. Y los que ya murieron, ya fueron al tribunal de Cristo y se enfrentaron a este clavo, a este gran problema. 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es posible que ya Cristo por venir, cuando el Señor ya está casi por venir, cómo es posible que se esté bautizando en nombre de familiares difuntos? ¿Cómo puede ser posible eso? Con semejante escritura ahí ante todo el mundo, que usted se tiene que bautizar en el nombre de su Salvador, el dador de la vida, el que es el camino y la verdad. Pero usted va y le pregunta a los mormones y le dicen que tienen la sana doctrina. ¿En qué parte de la Biblia aparece la sana doctrina de los mormones? Con todo el respeto que se merecen sus líderes. ¿En qué parte de la Biblia está la doctrina que pregonan algunas religiones, algunas congregaciones de corte cristiano? Ahora le mostraremos qué es la sana doctrina y cuál es según las escrituras. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que vean que sí existe una sana doctrina, que no la alcancemos a comprender, que no nos lo han explicado bien, todo lo que ustedes quieran, pero según las escrituras hay una sana doctrina fuerte y amable a la misma vez, porque a veces se tiene una sana doctrina que es exclusiva, no incluye, excluye. ¿Qué les parece pueblos que no permiten que sus mujeres prediquen en el púlpito porque dicen que Pablo dijo de que callaran en la congregación, pero no se han puesto a investigar porque es que Pablo dijo eso? ¿Y cuándo lo dijo y para quién lo dijo? No lo han detectado, pero lo tienen como sana doctrina. Esa es una súper sana doctrina. Tenemos también como algunas. Imagínense que hay una sana doctrina tan rara como tremendas como que las zapatillas café y negro de cuero, esas son las de la sana doctrina. Cualquier otro calzado no es sana doctrina, no puede ser hijo de Dios. Solo si usa zapatitos de cuero, café o negro. O sea, fuera de eso, usted está enredado. No es cierto, mi hermano. La escritura es bien clara y no hay a dónde perderse. Aquí tenemos, mis estimados, la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? La ley de Dios, mis estimados, son 10 grandes mandamientos que Dios escribió con su dedo. Eso lo dice Éxodo 31:18. Y mis estimados, ¿quién en esta época de unos 1250 años antes de Cristo, 1200 años antes de Cristo, quién fue el gran hombre que ocupó Dios para mostrarle al pueblo de Israel y al mundo también, porque eh, el mundo ha sido también beneficiado con la ley real de Dios y con la ley de la libertad, que son esos 10 grandes mandamientos? ¿Quién es ese tipazo, mis estimados? El gran Moisés, aquí lo tienen.
¿Y por qué hablo de la ley de Dios? Bueno, porque es necesario que los pueblos sepan que hay una ley real de Dios, pero son 10 grandes mandamientos. Que Dios ayude a enlace. Yo no sé de dónde sacó enlace de que le dice al mundo en el canal de televisión que ellos tienen que son 9 mandamientos para la gracia, que no son 10. Tienen que corregir enlace lo que está diciendo en el mundo, porque son 10 mandamientos, no son 9. Van a tener serios problemas por decir 9, no, son 10. Aquí lo tienen. También deben de saber este otro secreto. Y esto no se habla, no se dice. O sea, bienaventurada la iglesia que se predica esto. También existe una ley, un libro que tiene escritas 613 leyes, conocidas como leyes de Moisés, que tienen que ver con la ley de la circuncisión, señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, ¿qué cosa es la ley de Moisés? Bueno, en primer lugar, si usted estudia Gálata, es el ayo para llegar a Cristo. Ese brincándose, ¿verdad? Todo el pasado de la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés es todas las leyes que eran contra los judíos, contra los israelitas. Esas leyes se hicieron para que los israelitas no descuidaran de cumplir los 10 grandes mandamientos, la ley de Dios. Para eso fue hecha la ley de Moisés. La ley de Moisés o ley de la circuncisión es lo mismo. Ahora, entonces ya tenemos una ley de Dios y tenemos ley de Moisés. También nunca deben de olvidar que la ley de Moisés estaba escrita en un libro. Y cuando terminó ese libro de la ley de Moisés, tenía que ser puesto a la orilla del arca del pacto, aquí lo tienen. Y la ley de Dios, ¿dónde estaba? En tablas de piedra llamadas las tablas del testimonio, estaban dentro del arca del pacto, estaban dentro de esta arca. Y la ley de Moisés estaba en un libro a la orilla del arca. ¿Qué era esto? Esto era el prototipo del pueblo del futuro, esto era prototipo de la iglesia, esto era sombra lo que iba a venir, que es el arca de la alianza. ¿Quiénes son los que tienen alianza con el Señor hoy en día? Es su pueblo glorioso, es su iglesia. Esos son los que tenemos. Eso es lo que Dios avisaba, eso es lo que Dios profetizaba con el arca. ¿Y qué profetizaba con el libro de la ley fuera del arca? Bueno, que en la gracia, con esa iglesia se levantara, que fue después que murió el Mesías, no iba a tomar en cuenta la ley de Moisés. Solamente la ley de Dios. ¿Por qué la ley de Dios, esta que está aquí, la que entregó Moisés, por qué estaba dentro del arca? Porque simbolizaba que en el futuro la ley de Dios iba a hacer un nuevo pacto con esta iglesia y con Israel y con Judá también. Iba a ser un nuevo pacto donde iba a poner sus leyes en mente y corazón. Ahí las iba a poner, ya no las iba a poner en un arca de la alianza. Entonces este prototipo de la iglesia gloriosa, prototipo del creyente moderno de hoy en día. Es por eso que las tablas del arca estaban adentro, las tablas de la ley estaban adentro, porque iban a estar dentro de nosotros. Ahora esa arca de la alianza somos nosotros. Ahora el templo de Dios, templo del Espíritu Santo es nuestro corazón interno, adentro de nosotros. Adentro de nosotros habita Dios con su poderosa ley de los 10 mandamientos. Entonces ya vieron, aquí hay ley de Dios y aquí estaba la ley de Moisés. Eran dos leyes diferentes, incluso escritas aunque haya sido habilitada por Dios y permisada por Él y decidida por Él,
pero esta la escribió Moisés. Y la de los 10 mandamientos la escribió Dios con su dedo. Hay dos. Pero hermano, cuando el Mesías vino la ley de Cristo. Hay otra ley. Aquí lo tienen. Aquí tienen al Mesías predicando. Él trajo su ley, la ley de Cristo. ¿Y qué es la ley de Cristo? Entonces, como ya vino la ley, ahora hay ley de Cristo, pues entonces la ley de Moisés, o sea, la ley de los 10 mandamientos está abrogada de ninguna manera. Solo hay una que tuvo que ser abrogada, y la que fue abrogada fue la ley de Moisés. Así de sencillo. La ley de Cristo, ¿qué es? Bueno, la ley de Cristo es que ahora que Cristo predicaba la buena nueva, ahora que Cristo traía su dirección a su iglesia gloriosa, pues ahora la ley de Dios se iba a cumplir bajo los términos de la ley de Cristo. Hermano, ¿y qué te está diciendo usted? Bueno, muy sencillo. Si la ley de Dios iba a ser escrita en mente y corazón, va a estar dentro de los creyentes. ¿Cuál es la ley de Cristo? Pues la ley de Cristo es todo lo que Él enseñó para que pudiéramos cumplir la ley de Dios que los israelitas y los judíos nunca quisieron cumplir. La cumplían un rato, pero la dejaban y así estaban. Y luego por eso Dios se desatendió de ellos. Entonces, pero yendo más al grano, ¿qué es la ley de Cristo? Bueno, la ley de Cristo son los términos, ¿verdad? Del Señor. Ya no son los términos de la ley de Moisés, son los términos de Cristo. Y entonces sucedió esto. La ley decía que si usted recogía leña en día de reposo, tenía problemas hasta de muerte. Usted no podía cocinar ese día, tenía que dejar la comida del día anterior, lista para el día del Señor, para el día séptimo. Pues Cristo, con su ley, con su indicación, Él aseveró, aseguró y dijo, en todos los mandamientos, uno los mejoró, otro los afinó más, uno los puso más fáciles. Por ejemplo, el cuarto mandamiento, Él lo puso fácil. Y dijo Él, que ahora, hoy en día, ya con Él, la necesidad del hombre y la mujer iba a ser mayor que el día de reposo. Lo arregló el Señor, ahora es con sus términos. Ahora en día de reposo yo puedo caminar bastante, cosa que solo se caminaba en 1020 metros. Ahora yo puedo cocinar en día de reposo. Yo puedo recoger leña en día de reposo. Si yo tengo la necesidad de hacerlo, lo hago. Y no violo el día del Señor. Él fue el que dijo en Mateo 12, del 1 al 14. Allí él dice, en uno de los textos, de esos textos, dice, el Señor dice que por consiguiente era lícito hacer en el bien en día de reposo. Entonces, así funciona la ley de Cristo. La ley de Cristo, los 10 mandamientos no lo decían, pero la ley de Cristo sí dijo, amen a su enemigo. La puso como un poquito más fea, ¿verdad? Porque antes usted podía acabar con el enemigo en los tiempos de la ley. Pero ahora con Cristo no es así. Con Cristo es, la ley de Cristo dejó dicho, quedó plasmado, amará a tu enemigo. Se sabe que ninguno de nosotros queremos eso, está como difícil, ¿verdad? Pero esa es la ley de Cristo. La ley de Moisés decía otra cosa, pero la ley de Cristo mejoró eso. Él mejoró eso y él dijo, así debe de quedar. Aunque no nos guste, pero esa es la ley de Cristo. La ley de Cristo no solo arregló el día séptimo, arregló los otros mandamientos también. Oíste que fue dicho
que mataba era culpable de juicio, está bien. Pero vino Cristo y dijo, no, vamos a mejorar esto. Ahora, cualquiera que se enoje con su hermano es culpable de juicio. Mm. Y también dijo, ahora cualquiera que diga necio a su hermano es culpable ante el concilio. Está feo. Pero todavía está más feo cuando dice, el que diga fato a su hermano, ahora sí está expuesto al infierno de fuego. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que está expuesto, está metido en un lillo, si le dice fato a su hermano, si le dice raca, si le dice loco, está en tamaño problema porque tiene posibilidades de quedar bajo el gran problema de tener problemas si le toca que enfrentar la segunda muerte. O sea, está expuesto a enfrentar la segunda muerte. Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo les parece la ley de Cristo? No, como que estaba mejor, ¿verdad? No matará, y bueno, y mataba. No, ahora viene el Señor y lo coló un poquito más, lo afinó. Esa es la ley de Cristo. La ley de Cristo es todo lo que el Señor enseñó y es el que liberó al hombre y liberó a la mujer de la ley de Moisés. Y ahora la ley de su padre, la ley de los 10 grandes mandamientos se cumplirían bajo los términos de Cristo. Por eso se llama la ley de Cristo. Aquí miran al Señor predicando. Aquí tienen a Pedro con un famoso éxtasis. Hechos 10, 9 al 15. Ahí está toda la historia. Pero tiene un éxtasis. Mire qué lindo lo que la ley de Cristo hizo. Viene Pedro, trepa al aposento alto para orar. Tiene una gran hambre él y mientras le preparaban un bocadito, pues entiendo yo que es que Pedro andaba en ayuno, porque tenía una gran hambre ese, ¿no? Y estos hombres ayunaban, pues esos hombres no son casi, esos no son, pues, no eran de la calidad de nosotros. Nosotros, les soy sincero, ayunamos menos. Ellos no que ni siquiera ayunamos. Pero estos hombres eran hombres que estaban amonestados a ayunar. Y resulta que cuando él está con una gran hambre, están haciendo un bocadito, ¿verdad? Y en eso él tiene un éxtasis. Y en ese éxtasis ve bajar del cielo un manto blanco, ¿verdad? Y dentro de ese manto un montón de animales, de todo tipo de animales, cuadrúpedos, animales inmundos. Tremendo. Y entonces oye una voz que le dice, Pedro, mata y come. Pero Pedro le dice, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda, para que vean que Pedro no era cualquier judío, ¿ah? Pedro era fiel a la ley de la circuncisión y a la ley de Dios. Entonces viene, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda, le dice. Entonces el Señor le contesta, pero ¿cómo puedes llamar tú inmundo a lo que yo he limpiado? ¿Sabe lo que estaba diciéndole el Señor a Pedro? Porque este asunto se dio porque lo iba a mandar donde un gentil. Y tenía que Dios prepararle el corazón a Pedro. O sea, ese era el trabajo del Señor, enseñarle de que tenía que también juntarse con los gentiles, comer con los gentiles, ir donde los gentiles, porque la ley de Moisés estaba escrito que no podía juntarse con los gentiles ni comer con los gentiles. Pero entonces Jesús lo libera y dice, por eso fue que él dijo que de dos pueblos haría uno, o sea, de judíos y gentiles haría un solo pueblo, haría una iglesia gloriosa. Y desde ese éxtasis, los discípulos comprendieron, comenzando con Pedro, que ya los gentiles ya no iban a ser inmundos. Todos los que escucharan el mensaje de Jesucristo iban a ser limpios como lo eran los judíos, que eran fieles a Dios. Pero estaba esa diferencia y la ley de Cristo la arregló. Esa es la ley de Cristo.
Repasamos. Hay tres leyes. La ley real de Dios o ley de la libertad, escrita con su dedo, dada por Moisés. Y esto más, le quiero contar algo. A mí que me encanta hablar del tiempo de Dios, ¿verdad? No ni creyendo que la ley de Dios es ahorita con Moisés en el Sinaí, se lo dio el pueblo. No, mis estimados, no ni creyendo eso. La ley de Dios tiene una antigüedad hasta el 2060. La ley de Dios tiene 40.000 años. Pique se extiende y seguirá para adelante, hermano. Estará vigente allá también en el reinado milenial. Y les cuento, y va a seguir hasta el año 8000. Porque ni una tilde ni una jota pasará hasta que todo se haya cumplido. Esto pique se extiende. Y la ley de Dios es antigua. 40.000 años de pacto que Dios hizo con los hombres. Eso dice Deuteronomio 7:9. Quería pacto hasta 1000 generaciones. Así que, mis estimados, no es nuevo. La ley de Dios no es nueva. Ni tampoco Dios la ha abrogado. Entiendan algo, la ley de Cristo no abrogó la ley de Dios. ¿Dónde se dice eso? Se dice en Mateo 5:17 al 20. Dice que Él no vino a abrogar. Mire, la ley de Cristo no vino a abrogar la ley ni a los profetas. Vino a cumplirla. Él la cumplió también, porque Él era 100% carne, humano. Vino y observó por qué es que los seres humanos no podían, que por qué los israelitas no podían con la ley de Dios. Que si era posible, ¿qué pasaba? Y Jesucristo se dio cuenta, hermano. Jesucristo se dio cuenta que la ley de Moisés era pesadísima en el día de reposo. Por eso es que Él les dice en Mateo 12, el 1 al 14, les dice, mire muchacho, el Hijo del Hombre el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Yo también soy el dueño. Así es que cuando Él dice eso, yo soy el dueño, estaba diciendo que el Dios visible también era el dueño del día de reposo y que Él podía hacer que se cumpliera con sus términos, no con los términos de la ley de Moisés, que es esta. También quiero aclararle, mis estimados, que la ley de Moisés no tiene que ver nada con los escritos de Moisés. La ley de Moisés es parte de los escritos de Moisés. Porque hay un dilema en el Evangelio de Juan 5:46 y 47. Allí dice que si no creemos a los escritos de Moisés, ¿cómo podemos creer en Jesucristo? Bueno, lo que quiere decir esto es que fuera de la ley de Moisés, todos los escritos de Moisés son válidos. ¿Quién es el que cuenta que escondieron 35.000 años de historia del ser humano de la humanidad? Fue Moisés el que lo denuncia en Deuteronomio 7:9. Él es el que lo cuenta. Con los escritos de Moisés. ¿Cómo sabemos nosotros que el aceite de la unción, con ella ungían los utensilios del templo y ungían reyes? Por los escritos de Moisés lo sabemos. Bueno, mis estimados, habiendo visto estas tres leyes que vimos aquí, la ley de Dios, la ley de Moisés escrita en un libro y la ley de Cristo que es toda la buena nueva y los términos en que guardaríamos y conoceríamos y haríamos reverencia a la ley real de Dios y guardaríamos la ley real de Dios. Iba a ser bajo los términos de la ley de Cristo, bajo las indicaciones de Él y no de la ley de la circuncisión o ley de Moisés. Habiendo dicho esto, hermano, después de haber hecho esa diferencia, ahora vamos a ver esta lámina.
Esta lámina dice que, ¿y cuál es la sana doctrina? Bueno, la sana doctrina, mis hermanos, mis estimados hermanos, es el nuevo pacto que Dios hizo con los hombres. Esa es la sana doctrina. Es el nuevo pacto que Dios hizo con los hombres. Observo, Hebreos 10:16. ¿Qué es la sana doctrina? Es el nuevo pacto que Dios hizo con los hombres. Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hermanito, ahí tienen qué cosa es la sana doctrina. Es el nuevo pacto que Dios hizo con Judá, con Israel y con el último que Dios llamara en esta tierra. Eso es la sana doctrina. Si no nos dijera Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre y la mujer, mis estimados. Ese es el todo, no hay a dónde ir. No hay nada más que estar preocupado. Eso es la sana doctrina del Señor. El nuevo pacto que Dios hizo con los hombres. Si un hermano no tiene el nuevo pacto con el Dios de Israel, Dios de nosotros, Jesucristo, el verdadero Dios, como dice el Evangelio, como dice Primera de Juan 5:20, ese creyente está en problemado. Tiene que tener alianza con el Señor. Y esa alianza se lo hizo con el nuevo pacto. Escribió sus mandamientos y sus leyes en mente y corazón. Eso es el nuevo pacto que todo creyente debe tener con el Señor. Y todo hermano, por muy nuevo que sea, y llegó a donde hay un ángel de una iglesia, tiene que enseñárselo al pie de la letra qué cosa es el nuevo pacto, para que ese creyente sepa que tiene pacto con el Dios de Israel, porque el Dios de Israel es el Dios mío. Ya se sabe que los israelitas de ahorita no aceptaron al Mesías, pero los padres de la iglesia que me predicaron sí hicieron pacto con el Señor, que son Pedro, Juan, Pablo, todos los que leemos en la Biblia. Oigan, mis hermanos, casi todos son judíos. Casi toditos son judíos, los padres de la iglesia, los que están en la Biblia, los que leemos en la Escritura. Tan así que Jesucristo dijo, haz esto y vivirás. Lucas 10:25, consiervo. Los 10 grandes mandamientos, haz esto y vivirás. Mire qué predicó Jesucristo. No dijo, no te preocupes, por fe y por gracia sos salvo, nada más, no estés preocupado. No es cierto, así no dijo el Señor. Lucas 10:25, mire qué precioso. Estos son las buenas nuevas. Estos son los términos de Jesucristo. Esta es la ley de Cristo. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bueno, y es fuerte, para probarlo lo hizo. Él le dijo, pero el Señor no le iba a engañar. Bueno, como este me está vulgareando y como este me quiere probar, lo voy a enredar. No, Jesucristo no es como nosotros. Jesucristo era recto, era sabio, era firme. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le contestó el Señor? Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás.
¿Cómo la ven, mi hermano? ¿Cómo es que somos salvos solamente por fe y por gracia? No, mi hermano. Diga la verdad. Por fe y por gracia somos salvos y por la ley de la libertad seremos juzgados. Santiago 2, 10 y 11. Es por las dos cosas. Y la fe y por gracia que somos salvos nos ayuda, la fe en Cristo Jesús nos ayuda a comprender y a guardar y a creer por amor y con la dirección de Él sus mandamientos. Tan así que dice Juan, el Evangelio de Juan, el que guarda mi mandamiento ese es el que me ama. No dice Juan, el que cree que por fe y por gracia ese es el que me ama. No, 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 señores, no dice así. El que me ama es el que guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos, dice. Decía que la ley de Dios no puede ser abrogada ni puede ser quitada. Se imagina todo el mundo sin ley, adulterando y diciendo soy salvo porque por fe y por gracia soy salvo y anda con un montón de mujeres. ¿Cómo se va a salvar? Difícil. Tiene que practicar santidad. Y practicar santidad no es cosa de extraterrestre. Practicar santidad es guardar la ley de Dios. Eso es todo. Ahí lo tienen. Y entonces, mis estimados hermanos, los 10 grandes mandamientos son tan tremendos que acepte y vivirás. Y aquí lo tienen, miren. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, ni las venerarás. No tomarás el nombre de Jehová en vano, tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, para descansar, para cesar de sus labores. Pero el del Señor, no el de Roma, el del Señor. 5. Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás nada de tu prójimo. Esa ley de Dios, esa ley grande y poderosa, ahora está en su mente y su corazón. No ande metiéndose, no ande escuchando, ni metiéndose en la cabeza que son 9, son 10. Son 10, la ley real de Dios son 10, la ley de la libertad son 10, la ley que no es gravosa son 10. La ley de los 10 mandamientos son también conocidos como la ley de la libertad, la ley de justicia, el testimonio de Jesucristo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Santiago 2:8 al 12 y primera de Juan 2:4. Conservo, primera de Juan 2:4. Aquí les voy a contar con Biblia el problema de no tener los 10 grandes mandamientos. Ya se los voy a leer. Primera de Juan 2:4. Vean, mis estimados. Vean qué increíble. Voy a leer del 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Porque hasta esto hay que estar seguro si le conocemos. El hermano que anda por allí pensando que a ver por dónde canta el gallo está en problema. Tiene que estar seguro que usted le conoce si guardamos su mandamiento. No hay manera de conocer a Dios. No hay manera. En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Los que guardan sus mandamientos, pero los mandamientos hebraicos, como Dios los ordenó, a través del gran Moisés, a través de los escritos de Hebreo, el que lo hace así, el que lo cree así, el que lo venera así, ese es el que le conoce. 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No están en problema los pueblos de Dios junto con todos los ministerios que dicen ser ministros del Señor. No están en problema. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad
no está en él. Para que usted tenga la verdad, tiene que tener los 10 grandes mandamientos que Dios escribió con su dedo. Póngale sello porque es de la verdad. Lo podemos discutir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y eso es lo que va a hallar. Y esto más, si le leo el Antiguo Testamento, le leo el Salmo 119, 21, dice que son malditos los que se apartaron de los 10 mandamientos. ¿Cómo la ve, mi hermano? No están en problemados los pueblos de Dios y los ministros del Señor. No quiero ser más duro. Pues, tengo cómo ser más duro. 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Hablando no de toda su palabra, hablando de los 10 mandamientos. Pero el que guarda su palabra, ¿cuál palabra? Su mandamiento. De ese tema que está hablando, el 3, 4. Sigue el 5. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Por eso es que yo sé que estoy en él. Y con esa autoridad lucho y enseño la verdad y digo la verdad que no quieren decir. Aquí miran esta fotito, el Tribunal de Cristo. Y una pantalla ahí, la ley de Dios, los 10 grandes mandamientos enfrente. Entregando cuenta, a ver si lo amaba, a ver qué hiciste con el talento que Dios te dio. Dice Santiago que con la ley de la libertad seremos juzgados. ¿Usted cree que va a ser juzgado? A ver, hijo, ¿creíste en mí? Claro que sí, yo creía en los ministros que me decían que por fe y por gracia sería salvo. ¿Y qué hiciste con mi mandamiento? Ah, eso lo tiré a la basura. Bueno, la verdad que yo solo aprendí 9, aprendí 8, aprendí 6. ¿Usted cree que va a pasar? Ahí no va a pasar nada, mi hermano. Allí tiene que pasar, tiene que dar la talla para pasar. Pero también existe la ley de Cristo o la doctrina de Cristo, que también es la doctrina de los apóstoles. Aquí está el título. La doctrina de Jesucristo, que también es la doctrina de los apóstoles. No anden inventando que la doctrina de los apóstoles es diferente a la doctrina de Cristo, porque han inventado cualquier barbaridad al respecto. No, 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 no. La doctrina de Cristo es la misma doctrina de los apóstoles. El Señor los entrenó y los preparó para que fundaran su iglesia con la doctrina de Él. No es que los apóstoles tenían otra doctrina, no, era la doctrina de Cristo. Ellos eran los discípulos del Señor. Yo no tengo por qué tener otra doctrina que no sea la de los apóstoles y la de Jesucristo. Yo tengo la doctrina de Cristo y tengo la doctrina de los apóstoles. Y si tengo la doctrina de Cristo, tengo la doctrina del Padre. Porque el Padre es en Cristo y Cristo es en el Padre. Además, la Biblia dice que quien tiene a Cristo tiene al Padre. No tengo la totalidad de sus enseñanzas yo. Tengo la del Padre, tengo la de Cristo y tengo la de la doctrina de los apóstoles. Toda es la misma. Y tengo la de los profetas. El fundamento de la iglesia es fundamentados en apóstoles y profetas y Cristo la principal piedra del ángulo. Y Moisés no era profeta. Les dije que yo tengo la doctrina en orden. Y luchamos por ponerla en orden. Vamos a simplificar porque les cuento, la doctrina de Cristo no es chiquitica. La doctrina de Cristo es grande y amplia. Por ejemplo, aquí en los 10 mandamientos no está ama a tu enemigo. No, yo no lo veo, no está. Ah, pero esa es la ley de Cristo. La que a nadie le gusta, pero es la ley de Cristo. Es amplia y grande. Pero está simplificado en Gálatas 5, 19, 21. Nos dice lo que está prohibido hacer en la gracia. Hay 18 puntos. Adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué les parece, hermano? 18 puntos prohibidos en la gracia, en el cual los hombres, si no se retienen, si no tienen cuidado, si no tenemos cuidado, no heredaremos el reino de los cielos. Entonces, como solo son estos 18 puntos que salen en Gálatas 19-21, entonces el día de reposo no va. Aquí, como no habla del honra padre y madre, no va. No, mi amado. Es la ley real de Dios y la ley de Cristo. Las dos tenemos que guardar. ¿Dónde dicen los 10 mandamientos? Celo. No dice. No dice allí en la escritura. Para más lo que es el celo espiritual, cuando dice que tengamos celo de no tener dioses ajenos. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Pero el celo que habla aquí, Gálatas 5:19, es a este celo malvado. Porque hay celo por varias cosas, pero hay un límite en el celo, que el celo es malvado. No te va a permitir entrar al reino de los cielos, practicar celo. El hermano que diga que va para el reino de los cielos y es celoso, compulsivo y posesivo, que se quite la idea que va a entrar al reino de los cielos. Ahí no van a permitir ese tipo de personas, mujeres o varones. Y no está en los 10 mandamientos. El celo. Ley de Cristo. No aparece envidia. Pero déjenme decirles que de alguna manera todas estas leyes de Cristo están vinculadas como artículos de los 10 mandamientos. Por ejemplo, ¿dónde cabe celo en la ley de Dios? Consiervo. ¿Dónde cabe celo en la ley de Dios? ¿Dónde cabe el celo? ¿Mm? ¿Dónde cabe el celo? ¿No matará? Cabe el celo. ¿Mm? ¿Y sabe dónde cabe también? No tomará el nombre de Jehová en vano, porque dice que es cristiano y es celoso. Está tomando el nombre de Dios en vano. Pero también sabe dónde cabe el celo. No tendrá dioses ajeno delante de mí. También cae en idolatría, en el mandamiento número 2. Porque se enamoró de otro. O cree que aquel se enamoró de otro y entonces está celoso y a lo mejor ni siquiera se enamoraba del otro, pero está celosa porque si una sombra vio, cree que es que el marido anda con alguien más ahí. O la esposa. Esto del celo, hermanos, no hay que profundizar, es tremendo. ¿Eh? O sea que la ley de Cristo, explicaba antes, son los términos de Dios en los que se han de cumplir los 10 grandes mandamientos o la ley de su Padre. Aquí no aparece, por ejemplo, en los 10 mandamientos de hechicería. Pero ¿a dónde? ¿Qué mandamientos viola cuando usted practica hechicería? ¿Qué mandamiento viola? ¿No matará? ¿Adulterio espiritual? También roba el sueño de otro. También codicia. ¿No les gusta el dinero a los hechiceros? O sea, la ley de Cristo son
como los artículos de una ley principal, como cuando decimos en asuntos de tránsito, la ley 431 en Nicaragua está compuesta por un montón de artículos, por un montón de cosas que no se pueden violar dentro de una sola ley que se llama Ley de Tránsito, Ley 431. Así es la ley de Cristo a favor de la ley de Dios. Aquí tiene mi hermano. Ley de Cristo, doctrina de los apóstoles. La doctrina de Cristo también es la doctrina de los apóstoles. Cualquiera de estos 18 no los viole, porque si los viola, viola la ley de Cristo y también pisotea los 10 grandes mandamientos. ¿Qué es la doctrina de Cristo? Es el nuevo pacto que Dios tiene con los hombres, que hizo con los hombres. Y usted aceptó que Dios se los escribiera en mente y corazón, dejó que el Señor entrara dentro de usted. Ese es el nuevo pacto. Sus leyes que estaban en piedra las escribió en mente y corazón. Ahora, ¿qué pasa? Luego vino la ley de Cristo. Viene la ley de Cristo. Aquí estamos en la ley de Cristo. Pero hay otra cosita. ¿Se acuerdan que hemos dicho que la ley de la circuncisión no estamos sujetos a la ley de circuncisión de Moisés? De la ley de Moisés no estamos nosotros sujetos a ninguna de ellas. Pues déjeme decirle que según los términos de Jesucristo, según los términos del Espíritu Santo y de los ancianos y los apóstoles, los que dirigían la iglesia allá en Jerusalén, se pusieron de acuerdo para que los gentiles de la ley de la circuncisión guardaran 4 cosas. O sea que parte de la ley de Cristo. 4 cosas que eran de la ley de la circuncisión, hay 4 cosas que Jesucristo las dejó vigentes. 2 de ellas son muy grandes. Dejó 4 cosas que no podemos violar en la iglesia del Señor, la iglesia gloriosa. 4 cosas dejó. Abstenerse de sacrificado a ídolo. O sea, todas las comidas que hacen en honor a ídolo no se deben comer. No se deben comer. No está molesto el Señor y en uno de los 7 mensajes a la iglesia no está molesto el Señor porque un mensaje que jamás lo han querido desarrollar ni jamás le quieren decir la verdad a la gente cuando dice que Jezabel, la que hace comer de los sacrificados sus ídolos a sus ministros, ¿cómo la mira? Pues nunca han querido decir que es Babilonia la Grande la que hace pecar a los ministros de él, o sea, los que dicen que son siervos de Jesucristo, y para ellos es tan normal celebrar Navidad y comer del niño Dios, comer de la Nochebuena. ¿Sabe quién enseñó eso a los ministros de Jesucristo? Jezabel. ¿Y quién es Jezabel? Allá andan diciendo un poco de cosas de la Jezabel. No, hombre, es un prototipo de Babilonia la Grande, es un prototipo de la gran ramera que, que le metió también a su pueblo que podía comer de los sacrificados de los ídolos que comiera. Así dice el mensaje, uno de los mensajes de las 7 iglesias. Bueno, uno de los mensajes de las 7 iglesias, creo que es el 2 o el 3, en Apocalipsis. No comer sangre, no comer ahogado y no fornicar. Esta fornicación es en todo el ámbito de la palabra, en toda el esplendor de la palabra. Hay fornicación espiritual y hay fornicación en la carne. O sea, la fornicación, refiriéndose a ese pecado que es contra el cuerpo. Esto de los pecados de inmoralidad. Como habla Levítico capítulo 18 y 19. Esa fornicación está
aprobada por la ley de Cristo, por la iglesia y por el Espíritu Santo, que el pueblo de Dios que se guarde de esas cuatro cosas, bien hace. Son mandamientos firmes como los que están aquí en Gálatas 5:19, estos que están aquí. Hay cuatro cosas que se tienen que cuidar la iglesia del Señor, que eran de los términos, que eran de la ley de Moisés o ley de la circuncisión. Pero también en la sana doctrina hay dos cosas sagradas. No hay 7, ni 10, ni 20, ni. Tampoco es credo. No, esto no es credo. Esto es dos cosas, dos costumbres sagradas a celebrar en la iglesia del Señor de alta calidad, de alta urgencia. Hay dos cosas que esas dos costumbres, esas dos prácticas, si no las tienen, pues sé que sabe qué tipo de iglesia son, pero son parte de la sana doctrina. Quiero volver a los sacrificados a los ídolos un poquito. Parémonos ahí, hermano. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esto está en Apocalipsis 2:20, que es una de los mensajes a las 7 iglesias. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer de Jezabel, está hablando de una iglesia, hermano, no está hablando de la Jezabel. Jezabel es el prototipo, pero está hablando de una iglesia. Recuerden que todas las iglesias siempre están representados como femenino. Que esa mujer que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cómo puede un ministro decir, no pecamos y comemos lo sacrificado a los ídolos? Hay que tener cuidado y interpretar bien cuando Pablo habla. No coma de los sacrificados a los ídolos. No coma de fiestas patronales. No coma de fiestas santificadas por la bestia. No coma de fiestas santificadas por esa profetisa, por esa iglesia que se parece y que es idéntica y que actúa como Jezabel, la de la historia del Antiguo Testamento. Esto es lo que quiere decir ese mensaje. Dicho un poco de locuras de la Jezabel, de ese texto de la Biblia. Lo que está contando es, hoy en nuestros días, hay una iglesia nefasta que tiene los mismos comportamientos de Jezabel la antigua. Y Dios miraba que estaba haciendo que sus ministros comieran de los sacrificados de los ídolos, no, y los hacía fornicar. A esta fornicación que se está refiriendo este mensaje a estas 7 iglesias, es a fornicación espiritual. Iban en pos de otros dioses. Porque cuando usted está comiendo de los ídolos, de los sacrificados de los ídolos, usted también va en pos de otros dioses. Ese es el mensaje, hermano, esa es la verdad, no hay otra verdad de ese mensaje a las 7 iglesias. Volviendo, hermano, a las dos costumbres sagradas, dos cosas sagradas que hay en la iglesia del Señor, que es sana doctrina, es el bautismo, porque por el bautismo son perdonados los pecados y recibe el don del Espíritu Santo y ha entrado en el arrepentimiento, ha entrado a las primeras obras de los rudimentos de Cristo. Es importante el bautismo. El que cree en mí y fuere bautizado, este será salvo. Esta es sana doctrina. Aquí no estamos discutiendo si alguien no tuvo chance de bautizarse, si se perdió o no se perdió. Eso no estamos discutiendo, ese es otro tema. Estamos hablando de lo que está estipulado como sana doctrina, bautismo. Y el otro es la cena del Señor.
La iglesia que no tiene comunión con el Señor está en problema. Debe tener comunión con el Señor. Para eso es la cena del Señor, porque es con la que usted se autoexamina. Ese es el autoexamen para ver cómo vamos en este caminar, para ver cómo va el asunto, si vamos bien, si vamos mal. Es autoexamen. Es la cena del Señor Jesucristo. Eso está en 1 Corintios 11:23. Esa es es raro, pero hay un montón de iglesias que no tienen esa sana doctrina. Las iglesias del Señor tienen esa sana doctrina. Y de todo esto que les he presentado aquí, hay un montón de cosas que no tienen, como sana doctrina. No las tienen. Y pues los puedo probar. Puedo probárselo palmo a palmo, pero no vine a eso. Aquí esta exposición es para mostrar qué es y cuál es la sana doctrina. ¿Y qué es ese asunto de la sana doctrina? ¿Y cuál es? Entonces decíamos que la sana doctrina es el nuevo pacto que Dios hizo con los hombres, los 10 grandes mandamientos, que comentábamos que hace esto y vivirá. Aquí tenemos cuando vayamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Y aquí tenemos la doctrina de Jesucristo, que también es la doctrina de los apóstoles. 18 puntos tenemos aquí, que de los tales, ya lo ha dicho Pablo, no era en el reino de los cielos, si se practica. Cero, eso no. Esto es la ley de Cristo, pero no se encierra específicamente. Esto es 5:19 en específico. Por ejemplo, aquí no está en la ley de Cristo, por decirle algo, a menos aquí en estos 18 puntos, no están, por ejemplo, los hombres o mujeres que se acuestan con animales. Aquí no aparece, no aparece. Pudiéramos relacionarlo a herejías no, herejías no. Podríamos, esto lo podríamos vincular a orgías. ¿Ah? Y lo podríamos también vincular a la lascivia, pero no está específicamente dicho aquí esa perversión, esa perversidad que es muy común a través de la historia, que los hombres se echan o mujeres se juntan con animales, hasta se casan con los animales, es tan natural. Allá en Alemania hace poquito estaban haciendo una gran manifestación porque estaban reclamando su derecho, que ellos tenían derecho a sentirse perros. Y entonces andaban vestidos de perros, con cosas alusivas a los perros. ¿Cómo es posible, hombre, que Alemania esté en semejante plan? Pero ahí ha caído la humanidad. Eso no está aquí. Tampoco lo dicen los 10 mandamientos, pero ¿sabe dónde está eso? En los escritos de Moisés. O sea, en los 5 libros que escribió Moisés, ahí está ese otro pecado. Pero ¿sabe a qué está vinculado en esta sana doctrina? Sí, no hay a dónde perderse con el vínculo con animales, casarse con animales. ¿Sabe dónde está? Está en fornicación. Y también está vinculado en adulterio, porque sabían ustedes que hay hombres y mujeres casados y casadas que tienen esa práctica. ¿Y sabe cómo comienzan? Comienzan disfrazándose de animales para tener su intimidad. Bueno, que dice la mujer o dice el hombre, yo tengo la fantasía de tener mi intimidad con una ardilla. Entonces el infeliz se pone de ardilla, se pone un traje de ardilla. Así empieza ese asunto. Así empieza. Está en adulterio, entra en fornicación, entra en lascivia, entra en orgía. De todo eso entra. Se fija que está en la sana doctrina. Aquí no aparece, por ejemplo, eh, no se meterá el hombre con la hija y la madre. Ahí no está. Ahí no está ese artículo. Ese pecado no aparece allí. Aparentemente no se ve en la sana doctrina. Pero ¿qué cosa es eso? Orgía, lascivia, adulterio, fornicación, inmundicia. Y si le seguimos buscando, ahí está en la sana doctrina.
No está escrito en la doctrina de Cristo. Sin embargo, si ustedes estudian bien el nuevo pacto, ustedes estudian bien el Nuevo Testamento, ustedes hallan un caso de perversión de un muchacho joven que vivía con la mujer de su padre. Ahí tienen un caso. No, está dicho que no debe vivir el hijo con la mujer de su padre, porque descubre la desnudez de su padre. Pues vivía con la madrastra. Y fue el que Pablo disciplinó. Se fija que todo ese relajo de inmoralidad están vinculados a la sana doctrina y están en la ley de Cristo. Y también afectan a los 10 mandamientos del Señor. Tienen origen en la ley real de Dios. Así que mi hermano, la ley de Cristo es grandísima. Ustedes pueden seguir estudiando, darse el lujo de estudiarlo y especializarse. Aquí les estoy dando un extracto de lo que es la sana doctrina y cuál es. ¿Y qué cosa es eso de la sana doctrina? Usted sin sana doctrina está sin fundamento. Tiene que tener sana doctrina. Tiene que tener un fundamento bien puesto. Los hijos de Dios tienen que estar fundados sobre la roca. Bueno, mi hermano, y también hay un elemento muy grande en la sana doctrina. En la sana doctrina hay un elemento, un compuesto, un ungüento que es muy grande en el Antiguo y Nuevo Testamento, tan grande que con eso se ayuda a sanar a los enfermos. El gran aceite de la unción. Ese es un elemento que el Señor cuando mandó a predicar a los discípulos, los mandó con ese elemento. Hay cantidades de iglesias que respetan el elemento del aceite de la unción. No como, desgraciadamente no como la Biblia lo dice y como Moisés lo explica. Pero ahí se la juegan. Le echan una oradita, oran por el aceite menden o oran por el aceite de oliva y dicen ellos ya tenemos el aceite de la unción. Esa es otra enseñanza, esa es otra verdad que tarde o temprano se la voy a traer aquí por este canal. La regla de oro. Los creyentes tienen que lograr pasar por todo esto para que lleguen a la regla de oro. ¿Y qué cosa es la regla de oro? Trata a los demás como quiere ser tratado. Y el que hace eso, el que logró eso, ha cumplido la ley y los profetas. Esa es la regla de oro, mi estimado. Es como en la sana doctrina la conclusión verá de la palabra y de que usted pasó por aquí y llegó a la regla de oro. ¿No es hermosa la sana doctrina? ¿No es maravillosa la sana doctrina, mis estimados hermanos? Y paso, mis estimados, después de esta lámina pasamos a lo siguiente. Ya lo último, para terminar. No pueden pasar por alto que la ley de los 10 mandamientos está resumida en 2 sentencias. Ama a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón y tu alma. El otro es semejante, el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a sí mismo. Pero déjeme decirle que el primero se llama mandamiento supremo y el segundo es semejante, está por menor. ¿Y qué significa esto? Que en el primero y mayor conocido como ley suprema, conocida como ley suprema, hay 4 mandamientos para Dios. Y en el segundo resumen se cumplirán 6 mandamientos para los hombres. Estas 2 sentencias son 2 resúmenes. Usted puede escudriñar esto así como se lo estoy diciendo, Romanos 13, 8 al 10.
O sea que estas dos sentencias son dos resúmenes de los 10 grandes mandamientos, 4 para Dios y 6 para los hombres, para el ser humano. Jesucristo, Jesucristo le dijo a un intérprete de la ley, consiervo, Mateo 16, 16 y 17. Mateo 19, 16 y 17. Jesucristo le dijo a un intérprete de la ley. Ya vimos al de Lucas 10:25. Miremos a Mateo 19, 16 a 10. Miren qué interesante, mis estimados. Mateo 19, 16 dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿y qué bien haré para tener la vida eterna? Ponga cuidado. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Upa. Y no es que es solo por fe y por gracia. Ah, si seguimos escudriñando la escritura, se van a dar cuenta que es por fe y por gracia y su mandamiento. Por todos lados lo dice la escritura. No hay nadie bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y por si acaso alguien se enreda y no sabe cuáles son los mandamientos, entonces sigue diciendo. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solo le está hablando, le habló, pero se entiende que le está hablando de todo. Aquí le habló de los 6 para los seres humanos. Pero los que conocemos el mandamiento supremo, también habla de los otros 4. ¿Por qué usted cree que Dios va a estar feliz si usted anda detrás de otros dioses? ¿Usted cree que va a estar feliz si usted toma el nombre de Dios en vano? ¿Usted cree que Dios anda feliz si usted no guarda y si usted no cree en el día séptimo? Que tenemos una enseñanza allí, creo que en la número 15, donde explicamos sobre el cuarto mandamiento. ¿De dónde viene y cuál es? De esto estoy hablando. Así es que, mis hermanitos, ahí tienen, Jesucristo Dios interpreta la ley. Bueno, ¿qué debo hacer? El Señor le dijo que iba a hacer. Eso mismo le digo yo a ustedes. Eso tenemos que hacer. Cuando la primera iglesia se levantó, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso está en Hechos 2:40 al 42. Aquí tienen los numeritos, mi hermano. Aquí. Hechos 2:40 al 42. Bueno, ¿y es que esta sería otra iglesia? No, esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia gloriosa. Esa es la de que dos pueblos haría uno. Esa es esta que está en Hechos 2:40, 42. Repito, cuando la primera iglesia se levantó, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La primera parte, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Que no le quede duda que ellos perseveraban en la doctrina de Cristo, porque la doctrina de Cristo era la misma doctrina de los apóstoles. Y era también la misma ley real de Dios la que tenían ellos. Ellos habían pactado con el Señor. Ya lo estudiamos, ya lo vimos. Tenían la ley de Cristo y tenían la ley de los 10 mandamientos, la ley de Cristo y tenían la doctrina de los apóstoles, que era la misma de Cristo. Lo que pasa es que ellos no escribieron que perseveraban en la doctrina de Cristo. No, es que Cristo dejó a sus encargados de fundar su iglesia y la fundaron como Él les ordenó que la fundaran. Si no hubiese sido así, jamás ni nunca hubiera tenido Ananías indicaciones para ir a bautizar y a sanar a Saulo de Tarso. ¿Se fían que era la iglesia? Y estoy dando pruebas que esta era la iglesia del Señor.
Cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, era la doctrina de Cristo, mis estimados. Por lo tanto, mis hermanos, no hay manera de poder esconder la doctrina o sana doctrina del Señor. De alguna manera el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Dice la Biblia que sus palabras son espíritu y la palabra del Señor nos guiará a toda verdad, mis estimados. Aquí tienen al gran Moisés con la ley de Dios, ¿verdad? Con la ley de los 10 mandamientos escritas por su dedo en tablas de piedra. Esta arca que miran aquí, hermano, estos mandamientos estaban dentro de esta arca. Porque esta arca, mis hermanitos, en el futuro iban a ser templo humano que somos hoy en día. Esto simboliza esta arca y la ley dentro del arca. Así que, mis estimados, este es un extracto poderoso que le traje de qué es la sana doctrina y cuál es la sana doctrina. Ustedes sigan investigando, sigan estudiando, sigan hermoseando más la sana doctrina. Bueno, mis estimados, que Dios me les bendiga. He llegado al final de esta instrucción. Pido que sigan luchando, sigan estudiando, sigan ministros. Agarren valor y sigan enseñando la sana doctrina. No se queden estancados. Batallen. Batallen para ayudar a las almas, porque si no ayudamos a las almas, muchas almas se perderán. Dios me les bendiga. Hasta pronto.